Bien, entonces ya sabemos que un medicamento tiene tres nombres, ¿no? El nombre genérico, por el cual pues se conoce a nivel mundial, el nombre químico, que es su estructura, y el nombre comercial, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la ampicilina y el ibuprofeno, ¿no? Su nombre químico es la estructura química. El nombre genérico es, por ejemplo, ampicilina, ¿no? Que la vamos a conocer a nivel mundial, igual ibuprofeno. Y su nombre comercial, por ejemplo, de la ampicilina puede ser Omnipen, Amplivin, ¿no? Amplicin, entre otras. Y en el caso del ibuprofeno, pues su nombre comercial puede ser Doloflan, Doloral, Dolomax, lo que les hablé, ¿no? Entonces ustedes, el nombre químico pues generalmente no se utiliza, ¿no? Generalmente lo utilizan pues quienes lo van a preparar en un laboratorio, ¿no? Que trabajan con este nombre, con las estructuras, porque de repente pueden modificarla y mejorar este fármaco, ¿no? O de repente provocar más efectos adversos o disminuirlos. Entonces ustedes nunca van a ir a una botica y decir, bueno, véndame un ácido propanoico 2,4-isobutilfenil. Entonces, algunos lo van a mirar y van a decir, ¿qué tiene? Entonces, nosotros como generalmente los conocemos como ibuprofeno, ¿no? O con su nombre comercial Doloflan o Dolomax. Ahora, es diferente cuando, por ejemplo, en el caso de las vacunas, dicen, bueno, yo prefiero la Pfizer, yo prefiero la Johnson, no prefiero la Sinopharm, la Sputnik, diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces para la elaboración de un mismo fármaco pueden usar los laboratorios diferentes calidades de principios activos. O sea, depende dónde lo compren, ¿no? De repente en qué país puedan comprar el principio activo que puede ser de calidad o no. Por eso es que algunos dicen, no, los medicamentos de la Pfizer son de mejor calidad que los de la China, ¿no? O de repente que Johnson o Johnson pueden ser de mejor calidad que otro laboratorio, ¿no? Por eso es que se compran más. Depende de la calidad del principio activo. Hay muchas terminologías que se van a utilizar, ¿no? Estas son algunas de las tantas que vamos a utilizar nosotros durante el desarrollo del curso. Por ejemplo, acá también se habla de patente farmacéutica. La patente farmacéutica es un conjunto de derechos que concede el Estado a una persona que, que ha descubierto un medicamento, ¿no? Por un periodo limitado de 20 años. Después que de la caducidad de la patente, la invención entra al dominio público. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo descubrí un fármaco, ¿no? Entonces, descubrí que este fármaco puede sanar el cáncer, por ejemplo, curar el cáncer. Entonces, yo lo descubrí. Para poder hacer ese descubrimiento, yo he invertido gran cantidad de dinero. Entonces, bueno, voy y me inscribo, ¿no? Yo, bueno, tal, Fabiola Rey González, he descubierto este medicamento, entonces por eso quiero patentarlo. Esta patente voy a tener yo derecho por un lapso de 20 años, ¿no? Yo le voy a poner el precio que crea conveniente al fármaco. De repente puedo venderlo a 500, 1000 o lo que a mí se me crea como lo que yo crea conveniente de acuerdo a todos los gastos y mi tiempo también que he invertido, ¿no? Entonces, pero nadie, ¿no? Por ejemplo, Escate tiene su laboratorio, por ejemplo, Roca tiene su laboratorio, Rojas tiene su laboratorio. Ellas no pueden elaborar el medicamento que yo he descubierto. En el caso que ellas lo hicieran, pero tampoco tendrían cómo porque no tendrían la fórmula, de repente por ahí alguien la sustrajo, y ellas lo elaboran, ¿no? Por ejemplo, Escata elabora el mismo medicamento que yo he descubierto dentro de esos 20 años. Yo la puedo denunciar y ella puede pagarme a mí por el uso de este indebido de esta fórmula, ¿no? Pero si se cumplen ya los 20 años, entonces recién Escate, Rojas, Espinosa o cualquier otro laboratorio puede recién tener derecho a esta fórmula y pueden elaborar el medicamento que yo
he descubierto, ¿no? Porque se supone que dentro de los 20 años yo voy a haber recuperado de todo lo que he invertido, ¿no? Dentro de lo que es la parte económica como también mi tiempo, pues, ¿no? Entonces ahí ya no habría problema. Entonces, por eso dice que es un conjunto de derechos. Son derechos que yo voy a tener como descubridor y eso me lo va a dar el Estado, ¿no? O como inventor de un nuevo producto por un periodo de ¿cuánto? De 20 años. Después de estos 20 años, la caducidad, o sea, que ya termina, ya mueren mis derechos, la patente de este medicamento ya no existe, ¿no? Y entonces entra a dominio público. Quiere decir que cualquier otra persona que tenga algún laboratorio puede elaborar este mismo producto. Otros términos son, por ejemplo, otras terminologías son la fórmula magistral o los preparados oficinales, que muchas veces se confunden, ¿no? Las fórmulas magistrales son medicamentos destinados a un paciente individualizado. En cambio, el preparado oficinal es para un grupo de pacientes. Bien. Entonces, ¿qué diferencia hay? La fórmula magistral va a ser para un solo paciente. Por ejemplo, el paciente X, ¿no? El paciente Pérez sufre de cáncer, ¿no? Entonces, el médico le manda una receta para que sea elaborada en la botica, para que sea elaborada en la farmacia, perdón, del hospital, pero este paciente Pérez tiene que ir con la receta que le dio el médico, porque ahí él le va a poner las concentraciones que necesita para tratar su enfermedad, ¿no? Entonces va con su receta, con todos los insumos que necesita y sus concentraciones para que lo elabore, ¿no? Entonces, pero va a ser solamente para el señor Pérez, porque si viene el señor Domínguez de repente y también tiene cáncer, entonces, así tengan la misma enfermedad, esas concentraciones que le dieron al señor Pérez no le van a hacer bien al señor Domínguez. ¿Por qué? Porque el señor Domínguez de repente tenga otra masa muscular, de repente tenga otra patología, de repente tenga, sea un poquito más obeso, sea más delgado, más bajito, el nivel o el grado de la patología que pueda presentar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y en cambio, el preparado oficinal es un medicamento que se puede preparar ya sea en las farmacias de los hospitales como en algunas boticas, ¿no? Por ejemplo, alguna crema para los hongos. Entonces, esa crema para los hongos la pueden utilizar cualquier tipo de personas que pueda tener algún tipo de honguito, ¿no? Por ejemplo, el mentol es un preparado que hacen, lo pueden preparar en la farmacia de los hospitales, como también pueden elaborarlo pues en las boticas de la calle. ¿Es específico para un tipo de pacientes? No, no es. ¿Necesita receta médica? No, los preparados oficinales no necesitan receta médica. Ay, Dios. También se habla de un efecto placebo, ¿no? O de primero definamos qué es un placebo. Placebo viene a ser una sustancia que es farmacológicamente inerte, ¿no? O inactiva, ¿no? Entonces, esta sustancia inerte se va a utilizar para algún tipo de patología o de enfermedad y generalmente psicológica, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que dicen, uy, a mí me duele la cabeza todos los días, ¿no? O yo sufro de los nervios. Entonces, dicen, no puedo descansar bien, me siento nerviosa todos los días, no, me duele mi estómago, estoy vomitando, no sé qué tengo. Pero generalmente son enfermedades psicológicas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Ya los médicos les hacen pues sus análisis, todo eso, y no tiene absolutamente nada. Entonces las mandan a lo que es el área de psicología, o ellos también pueden darle, ¿no? Y les dan unas cápsulas.
como ven acá, ¿no? Por ejemplo, cápsulas o tabletitas, pero generalmente aquí en lo que es de salud les dan cápsulas. Entonces les dan, bueno, tómelo por 15 días, ¿no? Y usted se va a sentir muy bien, le va a pasar ese dolor de cabeza, le va a pasar esas náuseas, entre otras enfermedades, entre otros síntomas que pueda decir o manifestar el paciente, ¿no? Se la toman y ellos se sienten muy bien. ¿Pero qué contiene esta cápsula? Solamente puede contener azúcar, ¿no? Nada más. Entonces, ¿está tomando algún tipo de sustancia que contenga un principio activo definido? No, solamente está tomando azúcar. Entonces, ¿por qué? Porque la enfermedad solamente es algo psicológico, ¿no? Entonces ella cree o él cree que tomando estas cápsulas le van a hacer bien. Entonces, el placebo es una sustancia farmacológicamente inerte, ¿no? Que no va a causar ningún efecto. Pero bueno, psicológicamente sí lo va a hacer, ¿no? En el caso del efecto placebo, es una modificación, ¿no? Que puede ser fisiológica en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, una vez en el hospital llegó una paciente donde decía que ella sufría de los nervios, ¿no? Doctor, me tiemblan las manos, no puedo dormir, me siento muy nerviosa. Entonces, pero ya tomé todos los medicamentos y no me han hecho nada. Bueno, el médico la trata y le prescribe unas cápsulas que son las mejores y las más fuertes que hay, ¿no? Más fuertes que cualquier medicamento que ella necesite. Y se las da por 30 días. Después de 30 días regresa la paciente y pues maravilla, ¿no? La curó. Pero doctor, se le acabaron, le dijo, ¿no? Que se le habían acabado las pastillitas y sentía que de nuevo se estaba empezando a sentir un poco nerviosa, le temblaba un poquito las manos, ¿no? Pero mientras estaba tomando las pastillas no tenía nada. Entonces el médico pues le dice, ¿no? La siente y le dice que en realidad lo que ella estaba tomando era un placebo, o sea, unas cápsulas llenas de azúcar. Y que todo estaba en su mente, pues, ¿no? Entonces, logró modificar de alguna manera las funciones de su cuerpo indirectamente, pues sí, ¿no? Porque supuestamente ella, cuando no tomaba estas cápsulas o algún medicamento, sus manos temblaban y se sentía nerviosa. Pero mientras que la tomaba, ella estaba tranquila. Entonces se provocó una modificación en las funciones de su cuerpo. Indirectamente, sí. No, ¿por qué? Porque ya no temblaba su cuerpo ni se sentía nerviosa. Pero todo era psicológico, ¿no? Entonces, también existe un efecto nocebo. ¿En qué caso? Placebo es, su mismo nombre lo dice, para satisfacer el placer, para satisfacer al paciente, ¿no? Darle ese placer de que sí le está haciendo bien un medicamento. Pero también existe el nocebo. Es aquel medicamento que al paciente le va a causar un daño o un efecto en su organismo. Por ejemplo, hay pacientes que dicen, yo quiero mi tabletita que sea de color blanca. Pero si la tabletita por ejemplo, mi paracetamol que sea de color blanco. Pero no hay paracetamol de color blanco, hay paracetamol de color rosado. No, yo no tomo ese paracetamol de color rosado porque me salen ronchas o me da diarrea. Pero sí es lo mismo. No, es que yo quiero el blanco, yo no quiero el rosadito. Y cuando tome el rosadito, efectivamente, le salen ronchitas, ¿no? Entonces, es un efecto dañino para él. Pero, ¿cómo se lo provocó? Psicológicamente, ¿no? Entonces, él se ha metido en su cabeza de que sí, esto me va a causar daño, me va a causar daño. ¿Y por qué influye lo que es la parte cerebral? Porque eso va a permitir también que nuestro organismo pueda segregar sustancias que sean negativas hacia nosotros, ¿no? Entonces, tan poderosa es la mente que puede lograr eso. Por ejemplo, cuando estamos deprimidos, solamente no vamos a tener depresión, porque el estar deprimido inhibe
que algunas sustancias se segreguen o de repente estimula a que otras se segreguen de más. ¿Y qué nos puede causar una depresión? No, una depresión nos puede causar un aumento de triglicéridos, ¿no? A ver, entonces el nocebo es ese efecto que psicológicamente se va a provocar, ¿no? En el cual yo voy a decir que me hace daño y efectivamente me causa daño.